¿Cómo están mis amigos de Hablemos de un Libro? Pues aquí estamos de regreso con la lectura del País de las Sombras Largas. Yo de verdad espero que estés disfrutando la lectura junto conmigo, porque realmente yo sí me la estoy pasando genial al saber todas estas tradiciones que tienen los esquimales. Y bueno, aprendemos de otras culturas y de otras partes del mundo. Y de verdad espero que te esté gustando todo esto y que te suscribas a mi canal, que te invito, para que te puedan llegar todo el contenido que subo y no te pierdas absolutamente de nada. Y bueno, vamos a seguir con esta lectura. Estamos con el 8º día del libro El País de las Sombras Largas. Entonces habrás dado muerte a una foca o a un caribú blanco, o habrás cocido fuera de la estación. ¿Por qué no lo confiesas? Porque no hice nada de todo eso. Probablemente fuiste tú quien transgredió algún tabú. Piénsalo bien. Una mujer habla así a su marido. ¿A dónde hemos llegado? Pensemos más bien en lo que haremos, dijo Asiag, que se mordió vivamente los labios y procuró contener las lágrimas. Porque demasiado bien sabía, como lo sabía Ernenek, lo que había que hacer. Ernenek se volvió, tosió, refunfuñó y lanzó imprecaciones. Luego se esforzó por reír y por hacer creer que la cosa no le importaba nada. Asiag fue la primera en decir lo que ambos sabían. Lo dejaremos en el hielo. Cuanto antes lo hagamos será mejor. Ernenek acarició la cabeza de su mujer y la olfateó. Tendrás otros hijos y tal vez esos vengan provistos de dientes. Aunque un tanto debilitada por el parto, Asiag quiso acompañar al pequeño Papik en su último viaje. Pauti debería hallarse aún viva, a menos que un oso no hubiera llegado para devolverla, y el pensamiento de que su hijo pasaría a la eternidad entre los brazos de la abuela consolaba a Asiag en medio de su gran dolor. Ningún oso se había aproximado a la vieja, y la encontraron en el mismo lugar en que la dejaron, sentada serenamente, en medio de la blanca extensión, como la reina del mar. Había quedado un poco rígida a causa del aire frío, pero cuando por último consiguió separar las ateridas mandíbulas, hizo un anuncio pasmoso. No es imposible que una vieja presuntuosa sepa hacer crecer los dientes, solo que era menester esperar a que llegara el verano, según explicó Pauti, para que las potencias de las nieves y de los vientos, con las cuales ella, por ser mujer muy anciana, se hallaba en excelentes relaciones, escucharan su petición, pero entonces Papik obtendría sus dientes, y aunque Asiag y Ernenek no estaban muy convencidos de ello, porque a menudo las viejas dicen toda suerte de cosas tan alejadas de la verdad como están lejos el hielo de la luna, decidieron arriesgarse. Volvieron pues al campamento con la vieja y el niño. Ernenek tuvo que construir otro iglú con nieve fresca y templada, pegado al primero y comunicado con él, donde Pauti pudiera aislarse con el nietito, porque deseaba que nadie le molestara en sus conversaciones con las potencias de los vientos y de las nieves. Y Asiag tenía que tascar el freno ante la entrada prohibida, esperando a que la llamaran para dar de mamar a su hijo. Además de la leche materna, desde los primeros días dieron a Papik grasa de ballena, que el niño chupaba del dedo de la abuela, y jugo de hígado de pescado que le exprimían en la boca. En cambio, la vieja apenas se nutría, se convirtió más que nunca en piel y huesos. La nariz se le acusaba cada vez más entre las mejillas descarnadas y surcadas de profundas arrugas. Sin embargo, sus ojos reflejaban más vida que una pareja de focas en el agua. Papik crecía a ojos vista, pero Asiag, que le exploraba en vano las encías, se iba poniendo taciturna. Muchas veces Ernenek, despertado por los sollozos de su mujer, sacaba la mano del saco de pieles y, en la oscuridad, le tocaba el rostro bañado de lágrimas. Desganadamente Asiag confeccionaba con las agujas triangular y con los nervios de perro y de caribú las ropitas para el niño y las abarcas de piel de foca joven. Desganadamente ablandaba y raspaba las pieles. Cuando el viento provenía de más de allá de las montañas lo permitía, la mujer salía a la noche estrellada y vagaba tambaleándose por el hielo. Una y otra vez
Sorprendió hablando consigo misma en voz alta, como hacía Ernenek. Su cuerpo robusto pero agraciado, que se había desarrollado durante la actividad estival, se afinó como siempre en el invierno, pero debía dormir más, como hacía todos en esta estación. Sin embargo, apenas dormía. Aquel casquete de hielo, puesto en la cima del mundo, podía estar lleno de felicidad. Era pequeño, con el fin de que el calor del cuerpo humano bastara para calentarlo, pero tenía suficiente grasa y comida, y todas las comodidades inimaginables, y cuando a través de las espesas paredes se oía el mugido de la tormenta, que se enfurecía afuera, y el sordo fragor del mar que se agitaba abajo. El iglú era un rinconcito lleno de intimidad, con su cálida luz anaranjada, la fragancia de la grasa de foca que se consumía en las lámparas y la de las carnes que se podrían, y un intrépido cazador como Ernenek que roncaba dentro del saco. A Asiak se le hacía larga la reaparición del sol. Cuando éste volviera a salir, todos se dirigían hacia el mediodía para buscar caza, y la vida se llenaría de diversos hechos que le ayudarían a olvidar. Cuando volviera a mostrarse el sol, podría a seguir la pista del caribú y cazar la vaca marina, tender lazos y trampas y encontrarse con multitudes de otros hombres, tal vez hasta 8 o 10, con los cuales se pudiera reír y cazar. Le había durado poco la esperanza de que Papik pudiera curarse, y ya se arrepentía de haberlo conservado. Ahora la separación sería insoportable. Volvió la primavera, la larga alborada, la breve aurora, y las estrellas palidecieron mientras el cielo se aclaró, tiñéndose de un color violeta cargado que poco a poco se transformó en rojo púrpura, en rojo sangre, en oro viejo, en oro nuevo, en luz, en día, en rayo y por fin el sol. Y Asiak, siguiendo la antigua costumbre, apagó la lámpara, arrojó el combustible y volvió a llenarla de grasa fresca y a colocar un pábilo virgen. El soplo de la vida que resurgía desde debajo del horizonte puso en fuga, junto con las tinieblas de la noche, el sopor invernal de los hombres. Sus cuerpos paralizados por el prolongado letargo reclamaban carne, mientras la sangre le recorría más rápidamente por las venas, volviéndolos inquietos y ávidos, empujándolos a preparar febrilmente las correas de los trineos y a afilar sus armas y revisar los arcos de asta y de ballena. En la primera etapa los abandonaremos a los dos, dijo ceñudamente a Ernenek, de pie y erguido entre las brillantes paredes del hielo, con el poderoso pecho reluciente de grasa. Asiak sintió que su corazón quedaba más frío que un iglú abandonado. Pero ahora queremos mucho al pequeño. Si se le habla, sonríe. Sí, con la boca desdentada. A medida que vaya creciendo, una tonta madre podrá prepararle a su propia boca la comida. ¿Y quién le hará cuando tú mueras? Los hombres se burlarán de él y las mujeres lo encarnecerían. Y así será toda su vida. Ernenek se volvió y salió refunfuñando a preparar el trineo. Cuando estuvieron dispuestos para partir, la vieja salió del iglú, llevando en los brazos a su nietito. Ocurre que le están asomando los dientes. Puede llevarlo, no es necesario que yo vaya. Y lo cierto era que bajo el dedo investigador de Asiak se manifestaron 2 puntas agudas y menudas. Pauti aseguró que otras puntitas habrían de seguir a las primeras, y luego una fila completa de dientes blancos y perfectos, capaces de masticar carne cruda. De qué manera la vieja lo había logrado es cosa que nadie sabe, pero sí se sabe que realmente ocurrió por Intimagnerk, el traficante nómade que vio a Ernenek y a Asiak y a Papik el verano siguiente y les vendió una vejiga llena de té, a cambio de algunas pieles de zorro. Lo contó a alguien que nunca lo sorprendió en mentiras, sino por razones de lucro. Asiak se abrazó al cuello de su madre y le oló el rostro mientras restregaba su nariz contra la de la vieja y la inundaba de lágrimas. Ernenek se puso a dar saltos descomunales. «Tiene que quedarte con nosotros», dijo Asiak, en medio de lágrimas y risas. «¿Qué haríamos si nos naciera otro hijo sin dientes? No te preocupes, las potencias de los vientos y de las nieves
Me prometieron que todos tus hijos tendrán dientes, aun cuando no los muestren al primer momento. Ocurre que una vieja está cansada de estos largos viajes. Estás muy débil y tiene mucho sueño. La primavera ya no se agita su sangre, puesto que partir en aquel momento habría sido incorrecto. Abrieron un fardo y volvieron a entrar en el iglú, donde prepararon té, rieron, charlaron y hurgaron los dientecitos de Papik. Ernenek le puso en la boca pedacitos de carne y una vez Asiak tuvo que meterle los dedos en la garganta para sacarle un trozo demasiado grande que amenazaba ahogarlo. Se dieron a la comilona hasta que Asiak, vencida por súbito cansancio, se adormeció. Ernenek continuó comiendo solo, hasta que también él se volvió vencido por el sueño. Entonces Pauti se levantó y salió del iglú silenciosamente. Los perros ladraron, pero ella los calmó con el mango del cuchillo. Las ropas interiores de piel de garza tenían mucho valor, ya que para unir tantas pieles pequeñas se requería un gran número de puntadas. De manera que Pauti, subiendo, que le serían útiles a Asiak, las había dejado en el iglú, y solo llevaba puesto un vestido de pieles de perro, gastado y casi desprovisto de pelos. El cielo era plomizo, el viento ululaba y las heladas ráfagas hacían dificultosa la marcha de aquel cuerpo viejo y apergaminado que había gastado demasiada energía durante el invierno. No oía otra cosa que el crujido que hacían sus pieles al cruzar la capa de nieve, y por debajo de ella el estremecimiento del mar bueno y rico en buenos y sabrosos peces. Anduvo hasta que se cubrió de sudor, cosa que desde la más tierna infancia había aprendido a evitar, salvo cuando se encontraba dentro del saco de pieles, y continuó avanzando con todas las fuerzas que le quedaban para sudar aún más. Se detuvo por fin, jadeante y bañada, en una cresta de hielo que se levantaba en medio de la blanca llanura. Sus ojos cansados ya no veían el iglú. Allí se sentó y esperó serenamente a que el sudor se helara. Al principio la camisa de hielo, que le apretaba cada vez más el cuerpo, fue dolorosa. Sentía que se le congelaban las carnes, los huesos, el cerebro. Luego disminuyó la sensibilidad, la mente se le entorpeció, así con la circulación de la sangre, y la vieja fue presa de profunda somnolencia. Ya no sentía el frío, estaba contenta y completamente apaciguada. Entrevió la silueta de un oso que avanzaba sobre el hielo y pensó en la alegría que habría tenido Ernenek de haber avistado a aquel gran cazador blanco. Pues bueno, vamos a dejar en pausa esta parte. Aquí terminamos con el 8º día. Y bueno, espero que te esté agradando esta lectura. Te comento, no soy una experta, pero estoy aprendiendo mucho a tratar de leer corrido, fluido, y que se entiendan las emociones del libro, porque eso es importante, sentir lo que te está interpretando el libro, lo que te hace sentir, sus costumbres, todas las situaciones que pasan. Pues es lo importante, que tú sientas cómo te mueve el contenido de la lectura. Y bueno, pues terminamos el día de hoy. Espero te haya agradado y sígueme aquí para más contenido. Adiós y besitos.